Hola, bienvenidos niñas y niños a esta escuelita dominical de la Congregación de Buenavista. Le damos la cordial bienvenida a todos los que están viéndonos vía virtual y los niños que lo están viendo virtual y después presencialmente en el resumen con nuestras maestras encargadas. Gracias niños por su atención para hoy aprender un tema más de Dios acerca del dominio propio. Bueno, para empezar vamos a dirigirnos en palabras de oración a nuestro Padre Celestial. Oremos cerrando nuestros ojos en señal de respeto y reverencia a Dios y guardando mucho silencio. Oremos. Padre amoroso, creador del cielo y todo lugar, en este hermoso día, gracias por los alimentos, por la vida que nos das, por la salud. Gracias, mi Dios. Bendice a la hermana que va a traer este tema, que sea un tema maravilloso para cada uno de tus niños, que le quede grabado en sus mentes y en sus corazones, para que así ellos sean unos niños el día de mañana, pilares fuertes en tu iglesia. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, mi Dios. Amén. Bueno, para seguir el tema del día de hoy que vamos a alabar a nuestro Dios con el canto Alabaré. A la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Jesús. Amén. Siempre debemos alabar a nuestro Señor Jesús, orando y cantando al Señor. Bueno, en esta hora vamos a alabar a nuestro Dios, escuchando la palabra de Dios, la cual nuestra hermana tiene el privilegio de llevar el tema del dominio propio, una historia del Nuevo Testamento. Bueno, chao niños, nos vemos luego. Buenos días, mi hermana Ana. Bendición. Gracias por esos hermosos cantos, por esa oración, para poder ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial en esta preciosa mañana. De igual manera, hola niños, ¿cómo están todos ustedes? Espero en Dios que hayan pasado una excelente semana en unión de todas sus familias. En esta preciosa mañana vamos a continuar con el tema del dominio propio, con una enseñanza en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, donde vamos a aprender sobre la gracia de Dios y el dominio propio. Entonces, antes de entrar en detalle, vamos a ver el objetivo de nuestra clase. Vamos a aprender cómo podemos controlar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Tener dominio propio significa que estamos en control de nosotros mismos. El enfoque. ¿Qué significa tener dominio propio? Significa tomar control de mis emociones, de mis pensamientos, mis acciones y no ser controlado por ellos. Significa pensar bien antes de responder o actuar en una acción. Muy bien, niños, espero que estén completamente preparados con su corazoncito, con su mente. Los más grandes hablan su Biblia para que lean conmigo la lectura bíblica. Así que vamos a entrar en detalle
en nuestra enseñanza. Vamos a leer nuestros textos de estudio en esta mañana, que es Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice así. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En esta interesante clase vamos a ver dos puntos muy importantes. El lugar de la gracia en la vida cristiana. Segundo, lo que nos enseña la gracia de Dios. Así que vamos a continuar con el análisis de estos dos versículos que acabamos de leer de nuestro estudio. Muy bien, niños, vamos con el primer análisis de nuestro versículo en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Nuestro primer punto es el lugar de la gracia en la vida del cristiano. Aquí vemos claramente en el libro, en este versículo, que el lugar de la gracia para el cristiano es la gracia de Dios. Porque dice el versículo, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. Entonces, la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo, niños. La gracia llega por medio de la fe, la aceptación y la obediencia a Dios. Y no porque usted y yo salimos y nos regalan esa gracia por cualquier persona. No, esta gracia viene de un ser especial, un ser divino que es nuestro creador. Entonces, la gracia de Dios no solo nos trae la salvación y la salvación y el perdón de nuestro pecado, sino que nos transforma nuestras vidas y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Qué hermoso, ¿verdad? Nos enseña a vivir la vida de piedad que Dios desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas con dominio propio. Entonces, la gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para todos que tengamos la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecíamos, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos este gran regalo tan preciado. Podemos ver que en la parte B del texto dice, se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Hay un evangelio de poder, niños y niñas y citas, y la gracia para todos los hombres. Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de la ley o autojustificación para otros. Es un solo evangelio, el que tiene Dios para toda la humanidad. La verdad es que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia por medio de la palabra.
de Él, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces Dios nos ha dado un regalo que es un don inmerecido, el cual Él nos llena por medio de su evangelio, niños. Entonces Él nos pide a nosotros que tengamos ese dominio propio por medio de su enseñanza, por medio de sus mandamientos, que nosotros tenemos que tener ese dominio propio para poder alcanzar esa gran gracia que Él nos ha regalado. Continuamos con nuestro estudio. Muy bien, niños. Ahora vamos a desarrollar y analizar nuestro segundo punto, que nuestro segundo versículo es enseñando, capítulo 2, versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí vamos a desarrollar nuestro segundo punto, que es lo que nos enseña la gracia de Dios a través de su palabra. El versículo comienza diciendo, enseñándonos que. Esto quiere decir que tiene en mente en lo que un padre hace por un niño, por un hijo. Habla de todo el proceso de entrenamiento, ¿verdad? De enseñanza, de aliento, de ánimo, de corrección, disciplina, de todo lo que un padre le puede brindar a un niño, a su hijo, ¿verdad? Así es nuestro Padre Celestial, eso es lo que Él nos ofrece. Entonces, por medio de su palabra, Él nos brinda esa gracia. Entonces, la gracia de Dios es como un maestro en este sentido, enseñándonos también que la gracia de Dios también opera en la vida de los salvos, de las personas que buscan de Él, que buscan salvación, arraigada en la naturaleza de Dios, instruyendo al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. Esto quiere decir que la gracia de Dios debe instruirnos a ordenar nuestras vidas correctamente. En el punto B del versículo dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, la gracia hace que la impiedad y los deseos mundanos queden en el pasado, ¿verdad? Miren qué hermoso, ¿verdad? La gracia de Dios también nos enseña a renunciar la vanidad de este mundo. ¿Cuál es la vanidad de este mundo? Hay muchas, ¿verdad? El tener como envidia a una persona que viva mejor que nosotros, tenga una mejor casa, tenga un buen carro, por lo menos los niños que tengan esa envidia por tener un juguete que él no puede tener y tiene otro niño, ¿verdad? Todas esas cosas son cosas que no son agradables al Señor. Entonces nosotros tenemos que renunciar a toda esta vanidad de este mundo y de todos los deseos pecaminosos de la carne puesto por el enemigo. Niños y niñas, en este mundo somos tentados de muchas maneras que a veces decimos sí a esas tentaciones. Entonces, decimos sí a estos deseos que no deben de ser, a estos sentimientos, porque así
realmente no vamos a tener ese don merecido de Dios. En realidad, niños, tenemos que tener dominio propio. Tenemos que demostrar nuestra fe. ¿Cómo? Negándonos a toda la mentira, a todo engaño, a toda cosa que no va en el orden de la palabra del Señor. Entonces debemos negarnos con un no a toda la mala práctica que van en contra y no son agradables a Dios. Muchas veces, niños, niñas, la parte más difícil no solo está en los jóvenes, sino también en las personas adultas y en ustedes niños también, en no hacer lo correcto en ellos, sino hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Vivamos, dice el texto, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a detallar brevemente estas tres palabras. La gracia nos enseña cómo vivir en este siglo. Dice que debemos vivir sobriamente. Es con autocontrol, con respeto a nosotros mismos, en lo que se refiere a nuestra vida personal. ¿Cómo? Tratando bien a nuestros semejantes, respetándonos a nosotros mismos. También dice el versículo que debemos vivir justamente. Entonces, debemos vivir con respeto a las personas que nos rodean, ¿verdad? ¿Quiénes personas nos rodean? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros compañeritos de escuela, aquí en los hermanos en el templo, los niños que vienen al templo también. Todas esas son personas que nos rodean y debemos de tenerles respeto. 3, debemos vivir piadosamente. Entonces, ¿cómo podemos vivir piadosamente? Tomando en serio la palabra de Dios con respeto y devoción. Escuchando la clase dominical con respeto. Ser perseverante todos los domingos para escuchar esa palabra del Señor. Entonces, así vamos a nosotros a recibir esa gracia que Dios nos regala a nosotros, ¿no? Porque dice que si queremos vivir piadosamente, debemos tomar las palabras de Dios en serio. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. Muy bien, niños. Ahora la pregunta sería, ¿qué aprendimos de esta pequeña enseñanza? Aprendimos que Dios nos dice en su palabra que debemos decir no a las pasiones mundanas y tener que vivir piadosamente y con dominio propio, que es nuestro tema. Debemos pedirle a Dios su ayuda para cumplir con esto. En los días del Antiguo Testamento edificaron muros fuertes alrededor de las ciudades para protegerlas de sus enemigos. Entonces, niños y niñas, niños, visitas una ciudad sin muros. Es una ciudad débil que está abierta a cualquier ataque del enemigo. De la misma manera, una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muros. Está más abierta a los ataques de Satanás. Entonces se requiere dominio propio para decir no a las cosas atractivas, pero que nos ofrece el mundo. Dios quiere que nos fortalezcamos
para vivir una vida piadosa, o sea, respetuosa de Dios y de su palabra. Es una enseñanza muy corta, pero muy significativa, niños, en la cual debemos tomar un granito de cada versículo y llevarlo a nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, niños, espero que hayan tenido un poquito una retentiva sobre esta clase y que la podamos poner en práctica, ¿verdad? Así que sin más, niños, vamos a terminar nuestra clase de hoy con una oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana porque nos has permitido nuevamente estar con un grupo de niños llevando tu palabra con un tema tan importante como es el dominio propio. Padre, y sobre tu palabra, cómo tú nos enseñas que nosotros estamos bajo tu gracia, Padre. Si queremos ser unos buenos cristianos, unas buenas personas, unos buenos niños con un corazoncito muy contentos y alegres en el Señor, también tienen que aprender a tener dominio propio en tu palabra. Abre sus mentes, sus corazones, para que ellos atesoren tu palabra, Señor. De igual manera, pidiéndote por este grupo de hermanas que se preparan domingo a domingo para llevar estas lindas enseñanzas a cada niño, Señor. Gracias por todas esas bendiciones. Bendice los hogares de ellos. Cuídalo de cualquier peligro, de cualquier tentación, Señor. Igualmente a nosotras como maestras, a sus padres. Señor, y si es de tu agrado el próximo domingo estar por estos medios virtuales, nuevamente llevando una enseñanza más a estos niños, que sea así, Señor, que sea tu voluntad, mas no la nuestra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén.